empezamos con el sistema circulatorio de los peces óseos. Pues a ver, el sistema circulatorio de los peces óseos es simple y cerrada, porque solo pasa una vez. ¿Completo o incompleto? Completo. ¿Qué significa completo? Pues Que no hay mezcla de Entre- sangre oxigenada y de sangre pobre en oxígeno. Por ejemplo, incompleto pueden ser los anfibios y los reptiles, donde en un ventrículo se mezcla estos dos tipos de sangre. Pero los peces siempre o hay sangre oxigenada o sangre pobre en oxígeno, nunca mezclada, ¿no? Eso se llama completo. bueno, pues a ver, vamos a empezar por la parte del corazón, que lo podemos apreciar hasta aquí, que es un triángulo, más o menos. Sí, Y tiene dos cavidades, que es el ventrículo y y la aurícula. la aurícula. Bien, la sangre entra por la aurícula o por el ventrículo. No, entra por la aurícula Sí. y va hacia los bronquios. Hacia las branquias. Va hacia las branquias. Hacia las branquias que están aquí, ¿de acuerdo? Las podemos ver aquí, que son 4. Vamos a ver las branquias, hay 4 laminillas branquiales, a ver si las podemos puedo- contar, ¿no? Yo te una. ayudo un poquito. Esta sería la primera, ¿no? Esta, una, Una, 2, 3. y la cuarta que se ve ahí un poco que cortadita. Bien, Vale. 4. Todas estas laminillas branquiales son muy rojas, ¿no? Porque tienen, Sangre pobre. No, no, muchos capilares, capilares que como son muy superficiales, dan el color rojo a la sangre, ¿no? Estos serían las laminillas branquiales y como ves son como pelitos que se fijan en esta estructura blanquecina, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama este arco que soporta las branquias? Arco branquial, precisamente. Los arcos branquiales son como el esqueleto interno de las branquias y de ahí sale, ¿no? Bien, cuéntame un poquito cómo sale la sangre del corazón. Bueno, pues sale del corazón, va hacia las branquias. Aquí hay como una... Y vamos un poco a detenernos en las branquias, ¿no? ¿Qué pasa en las branquias, no? En las branquias, lógicamente, va a haber el intercambio gaseoso, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ocurre el intercambio de gases en las branquias. Pues hay que recordar que los peces literalmente beben agua, a través de la boca, beben agua, no para llegar al aparato digestivo, sino que pase por la cavidad opercular que hemos cortado un poquito, ¿no? El sentido de las pinzas sería la entrada de agua rica en oxígeno y por aquí saldría una sangre pobre en oxígeno, puesto que ya todo el oxígeno ha quedado intercambiado en estas laminillas. Las laminillas son muy finas, y aquí se produce por difusión la entrada de oxígeno desde el agua al interior de los capilares sanguíneos que no tienen oxígeno, y esta sangre que está pobre en oxígeno pero rica en CO2 sale en sentido contrario, de las laminillas branquiales al agua. Así que el agua saldría por esta cavidad opercular ya sin oxígeno pero rica en CO2. Ahí se ha producido ya el intercambio de gases respiratorios y ya la sangre que salga de las laminillas branquiales va a seguir el circuito del pez, ¿no? Vamos a sigue el continuar. circuito que va así. Y Pero, luego también puede... va a salir y todas estas sangres se va a unir en un gran vaso, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama un vaso que discurre por el lomo superior del animal? Es un gran vaso muy importante que es muy parecido en su nombre al nuestro. ¿Te acuerdas que cuando hemos visto el corazón de los mamíferos, esa arteria que sale del corazón con sangre rica en oxígeno se llama la arteria Aorta. La arteria aorta, muy bien. La arteria aorta que, como discurre por la parte dorsal, se llama la arteria aorta dorsal. Y la sangre iría desde la parte anterior hacia la parte posterior de la cola, ¿no? ¿Qué más? Eso es. Porque también necesitan mucho Oxígeno. oxígeno para que puedan movilizar. Cualquier músculo en su movimiento va a consumir gran cantidad de oxígeno y eso lo aporta esta arteria aorta que ya se ha oxigenado en las branquias, ¿no? La arteria aorta, lógicamente, se va a ramificar en numerosas arterias más pequeñitas, secundarias, que van a oxigenar a todos estos paquetes musculares del lomo, de lo que nos comemos en la trucha, que en realidad son los músculos del animal. También van a oxigenar pues, al aparato digestivo que estamos viendo aquí
Esto Y sería este es el hígado. el hígado, habría una arteria hepática, una arteria entérica que están oxigenando y nutriendo a todos estos órganos que vamos a ver del aparato digestivo, ¿no? Al final llega la arteria aorta dorsal a la zona caudal, allí oxigena lógicamente a los paquetes musculares de la cola y ya volvería otra vez en sentido inverso por la zona ventral, ¿no? Claro. También entraría, bueno, esto es Ahí está señalando lo que un órgano entraría la muy rojo, ¿no? sí, porque entraría la sangre, bueno, a ver, es que no... ¿Cómo se llama ese órgano? Que es un órgano nuevo, porque ya los invertebrados no tienen ese órgano, pero aparece por Se primera llama vez. Bazo. bazo. ¿No? Un poco recapitulando, la sangre va a retornar por la parte ventral y va a haber un gran vaso que se llama la vena ventral, con sangre pobre en oxígeno, que va a ir recogiendo de otras venas toda esta sangre pobre en oxígeno que se ha consumido pues, en las zonas genitales, en las zonas del aparato digestivo, y que va a llegar también al bazo, donde... ¿Qué función tiene el bazo en los peces? Tiene la función a ver, bueno, tiene dos funciones, si no recuerdo mal. Que era la de extraer la sangre... Almacenar la sangre, una especie de reserva adicional para que cuando el animal tenga que nadar en un momento dado de una forma vigorosa, necesite un aporte extra de sangre y esta sangre almacenada aquí aporte ese oxígeno que tiene como reservado. Así que es un almacén de sangre para ocasiones de extrema movilidad, ¿no? Y otra función que generalmente se olvida es que en el bazo se produce la destrucción de los glóbulos rojos cuando estos ya son muy viejos, ¿no? Sí. Hay una destrucción que suele ocurrir aquí. Bien. Así que el bazo recoge, almacena y destruye glóbulos rojos que no sean necesarios, y también seguimos con el gran vaso que es la vena ventral en su dirección hacia el hígado, ¿no? Va recogiendo esa sangre pobre en oxígeno y finalmente llega al hígado, ¿no? El hígado está muy conectado con el corazón, ¿no? Pero ¿cuál es la función del hígado en los peces? Vamos a visualizar al hígado en todo su tamaño, ¿no? Es un órgano muy rojo, que se ve aquí, también muy grande, es bastante voluminoso, es impar, no hay dos hígados, sino este que estamos viendo, aunque tenga dos lóbulos. Y es fácil reconocer porque es una masa rojiza entre dos masas muy diferenciadas, ¿no? El corazón que hemos visto, triangular, y esta masa del aparato digestivo que tiene como estructuras en forma de dedo, y que te acuerdas cómo se llama, los ciegos pilóricos. Los ciegos pilóricos forman parte del aparato digestivo, están justamente encima del estómago, que sería esta zona de arriba, y tienen la función de digerir junto con el estómago los alimentos que le llegan del aparato digestivo por la boca. La trucha es un animal carnívoro, come gusanitos acuáticos, mosquitos que pueda haber cogido, y generalmente los peces carnívoros tienen una digestión en el estómago y en los ciegos pilóricos más o menos al 50%. Aquí se hace la digestión al igual que el estómago. Cuanto más ciegos pilóricos significa que el pez es más carnívoro. Por ejemplo, los peces herbívoros, como las sardinas, no suelen tener ciegos pilóricos porque son herbívoros y no necesitan una digestión adicional. Bien, suponemos que aquí se ha producido también la absorción de nutrientes y toda esta sangre ahora pobre en oxígeno pero rica en nutrientes llega al hígado, ¿no? ¿Y qué pasa en el hígado? Se almacenan. Sí, el hígado tiene dos funciones. Vamos a recordar las funciones del hígado en los peces, ¿no? Como ves, parece que es muy voluminoso, ¿no? Pero ¿por qué es voluminoso? Porque almacena gran cantidad de cosas. Gran cantidad de grasa. En realidad, muchos alimentos que dan aquí pues se almacenan en forma de grasa
y de alguna forma es como un tejido adiposo que, como los peces vemos, no tienen demasiada grasa blanquecina, pero sí lo almacenan en el hígado. Y luego la segunda función del hígado en los vertebrados, como en estos peces, pues es, ¿te acuerdas, Safa? Es la de limpiar la propia sangre de posibles toxinas que haya tomado el animal en el agua, pues a través de los alimentos o a través del propio agua, ¿no? Se produce la purificación de todos los nutrientes que vienen del aparato digestivo, y aquí, una vez que están purificados, ya a través de una vena, la vena porta hepática, ya llega al corazón, donde termina el circuito que hemos visto, ¿no? Que es un circuito que hemos dicho, ¿no? Recordemos. Cerrado, simple, y completo. Simple porque solamente hay un circuito. Porque solo hay una vez. Y el completo porque nunca hemos visto que haya mezcla de sangre oxigenada con pobre en oxígeno. Muchas gracias, Alfa.